Hoy tenemos el lujo de contar a través del hilo telefónico con una gran escritora canaria, investigadora en el ámbito político, especialista en comunicación política, proactiva, perseverante y apasionada de la libertad. Ella es Evisa Melián. Buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación, Evisa. Buenas noches y gracias a ustedes por invitarme. ¿Te das cuenta lo divertido que somos? Sí, ya veo. No, aquí lo pasamos de maravilla. Tú tienes que venir para acá. Sí, ¿no? Sí, claro. La verdad que Tenerife siempre es una maravilla. Sí, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, vamos a entrar un poco en materia, porque a mí me gustaría hablar de otra cosa, ¿no? Pero tú el año pasado escribiste 2 libros, ¿no? Que es La corrupción inarmónica y El poder del símbolo. Sí, el año pasado publicó sobre Julio el poder del símbolo y a finales de diciembre La corrupción inarmónica. La corrupción inarmónica es mi trabajo de investigación doctoral. Yo soy doctora en ciencias sociales y jurídicas y lo que hice fue a través de un análisis de la corrupción indagar en la fase última o en la esencia última de dónde proviene la corrupción y por qué tenemos el sur de Europa y por ende Latinoamérica en niveles de corrupción más altos que el norte. Bueno, pues eso me llevó a indagar toda en la parte del esoterismo, el esoterismo a partir del antiguo Egipto, del movimiento hermético, que fue la transliteración de los griegos, de los libros egipcios de Thoth. De ahí pasaron a los árabes, el misticismo judío se llevó a Europa, reverdeció en el Renacimiento gracias a la escuela florentina con Pico de la Mirándola y se infiltró en todas las sociedades secretas de donde lo vivieron las élites políticas de su momento, primero el iluminismo de Rosacruz, la masonería, el martinismo, y ideas que hoy concebimos como lo que es la libertad, el Estado liberal, separación de poderes, eran precisamente ideas que venían de toda esa corriente mística. Por eso cuando muchas veces se dice, bueno, ¿y para qué sirven? Está bien saber todos estos movimientos esotéricos, pero ¿para qué sirve? Pues sí, tenía un trasfondo. Muchas ideas que hoy creemos que son políticas y que son teorías, venían de esa filosofía, de ese pensamiento, como puede ser la libertad. Hay que recordar que cuando la escuela florentina en Italia recoge todo el platonismo, sí, es Pico de la Mirándola en sus famosas tesis, donde a través de la cábala cristiana llega a la conclusión de que el hombre es plenamente libre de lo que quiera elegir y para bien o para mal, con lo cual esa libertad es la que pergeña todo ese estado liberal y la separación de poderes, la libertad de expresión, la conexión directa con la divinidad y el imperativo categórico de Kant, esa teoría en la que nos dice que tienes que hacer el bien por el bien mismo. Pues todo ese pensamiento caló en Europa en su momento, o sea que para todo eso sirve ese esoterismo y ese conocimiento. Claro, ese es el libro que estás presentando ahora, La corrupción inarmónica. Inarmónica, exacto. Claro, quería que dieras unas pequeñas pinceladas sobre ese libro que estás presentando ahora, para por lo menos que se entere la gente, ¿no? Porque vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Del poder del símbolo. Pero como decimos en ese libro, El poder del símbolo, sí, la importancia viene de toda esa concepción y ahí es donde los desgrano. El símbolo se utilizaba desde el antiguo Egipto para conectar realmente con la divinidad, era lo que nos unía con lo sagrado. Ese simbolismo, el símbolo lo entendíamos todos, sin embargo las palabras muchas veces no llegaban ahí y tenemos que partir de la frase de Confucio. Confucio decía, lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Es decir, en base a nuestra forma cognitiva, nuestra forma de aprender es a través de la experiencia cuando llegamos. De ahí que todos los cultos mistéricos, empezando por los magos del estado egipcio, como fueron los babilonios en su momento, utilizaban los ritos iniciáticos para aprender un sistema de percepción de la realidad, de lo que se trataban y ellos querían llegar era al final las preguntas trascendentales, de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro camino, nuestra misión en la vida. Eso no lo tendrás que decir porque eso no lo sabemos. Eso es una respuesta individual, seguramente sí, cada persona tendrá distinto. En eso hay que tener en cuenta que en estas corrientes es un pensamiento individual. Decía
la frase recogida en el frontispicio de Delfos: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero la realidad de una persona no es la misma que la de otra persona. Y en todas estas corrientes, al final de lo que se trata no es de algo externo, sino que tú mismo llegas a tus propias respuestas. De ahí la teoría de la reminiscencia de Platón, en el que decía que las respuestas tienen que venir de tu interior. Cuando le damos poder a otra persona para que nos diga esas respuestas, eso se llama idolatría, lo cual estaba condenado en cualquiera de las religiones monoteístas, tanto el judaísmo como el cristianismo y después el islam. Claro, pero déjame hacer una pregunta y retroceder un poco, Inesa, porque antes de que ellos te empiecen a martirizar con tantas preguntas, porque viendo el currículum tuyo, que te has dedicado más bien a la política, ¿cómo es que te has derivado o desviado de este camino al místico? Claro, pero lo que decía antes, ese carisma, lo que decía yo, soy doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, además graduada en Derecho, hice un máster en Derecho de Administraciones Públicas, fui durante 12 años concejal, y entonces me fui he escrito 11 libros, y en uno de los primeros libros, que era Historias de un pueblo, ya hablaba del krausismo, que es una corriente que penetró en Europa, en España. El krausismo estaba basado, al final de lo que hizo Krauss, él era masón, fue masón en un determinado momento, sí, y coger esa formación masónica y plasmarla en esa teoría. De esa teoría del krausismo bebieron todas las élites, digamos, de la restauración, finales de la restauración y de la Segunda República en España. Entonces nos estamos dando cuenta cómo todo ese pensamiento está influido a la hora de la concepción del mundo, a la hora de nuestro concebir política y socialmente la realidad. Entonces, mi tema de investigación o mi rama de investigación es la corrupción, y me daba cuenta de que las desviaciones del sistema siempre son mayores en el sur de Europa y Latinoamérica, que es heredera cultural de España y Portugal, y no en el norte. Entonces, por el sistema. Pero ¿por qué escogemos determinados sistemas en el sur de Europa y en el norte de Europa lo basan más en la separación de poderes? Aquí creemos que eligiendo a un prohombre, a un ser divino, nos va a salvar de todos los males. Sí. Sin embargo, en el norte de Europa entienden que todos somos imperfectos, y puesto que todos somos imperfectos y nos vamos a equivocar, para evitar esas desviaciones reforzamos la separación de poderes, porque al final de lo que se trata es que aunque llegue el mayor sátrapa al poder, las fuentes o digamos los cimientos del Estado no crujan. Por ejemplo, ¿quién conoce al presidente de Finlandia o el presidente de Noruega? Casi nadie. Sin embargo, si tú le dices a la gente un presidente del sur de Europa o Latinoamérica, seguramente a todos se nos viene uno a la cabeza. Entonces, ese liderazgo, esa concepción, viene precisamente por ese pensamiento religioso y filosófico. Y de ahí ese interés. O sea, cuando decimos lo importante que es estudiar la filosofía, la religión, que muchas veces la gente no le da interés, si no tenemos ese conocimiento, perdemos una percepción global de la realidad actual que sí nos atañe. Sí. Y vemos como, por ejemplo, en el sur de Europa se adopta, para paliar la corrupción, lo que se hace es aumentar las penas, lo cual al final no sirve de nada, porque lo que se trata es que no se llegue a cometer el delito. Es mejor prevenir que al final actuar y no dejarlo todo el trabajo en los jueces. Sin embargo, en el norte de Europa lo tienen claro. Entonces, investigar el porqué yo creo que es muy importante en esta cuestión. De ahí que mi deriva de mi línea de investigación de corrupción con mis estudios jurídicos y de la rama política me llevara a todo este análisis. Ajá. Pues la verdad que es un ensayo impresionante, porque lo que pasa es que llegas a una conclusión que todas las religiones secretas que has puesto aquí, como la masonería, los rosacruces, también pusiste los martinistas, ¿no? Martinistas, sí. Los martinistas, todos llevan al mismo sitio, ¿no? La libertad, todo el mundo llega al mismo fin. Todas esas sociedades secretas. Y sí, además, en todos lados, ¿no? Sí, y además hay que entender que porque hablamos de movimientos aislados, no son movimientos aislados. Un pensamiento se concatena con el otro. Desde el pensamiento del Antiguo Egipto, al final hay tres esencias, vemos cómo se repite en los griegos, como lo extrapola Platón, que ese pensamiento esotérico lo daban sus cursos acerca del bien.
los pitagóricos de Pitágoras, y ellos hablaban de política. Al final recordemos que Platón hablaba del gobierno de los filósofos, de esa élite que había que instruir. Sin embargo, Platón al final de sus días dijo, cuidado, que esa élite no va a llegar a gobernar nunca, por eso su obra última era leyes. Tenemos que hacer leyes correctas que rijan para todo. Pues ese pensamiento de Platón después se extrapola al resto de corrientes. El iluminismo Rosacruz, del iluminismo Rosacruz bebe la masonería y el martinismo bebe a su vez de esto. O sea, que no lo podemos tomar como movimientos aislados, sino que uno beben a su vez de los otros. Si miramos, por ejemplo, en la masonería, en el rito escocés antiguo y aceptado, que probablemente es el mayoritario, vemos como sus grados superiores a partir del maestro, cada uno de los grados instruye en la libertad de expresión, en la separación de poderes, en instruir sobre que no se debe dejar el poder en manos de unos pocos, en el respeto a la justicia, en el respeto a las leyes. Entonces están hablando de política. Digamos que era una academia, hay un jesuita que es catedrático español, que es Pedro Álvarez Lázaro, que él ha escrito un libro que se llama Academia de Formación en base a la masonería. Entonces era una escuela donde las élites se instruían y ese pensamiento pasaba al resto. Inclusive la idea de libertad, tú eres libre siempre y cuando tú te hayas dado unos principios y actúes en base a ellos. Hoy en día, ¿qué hacemos? Creamos inmensos códigos éticos, pero al final las personas ni los entienden ni los asumen. Dice la ley que el desconocimiento de la ley no exime de culpa, pero ¿quién se sabe hoy todas las leyes? Imposible. Yo estudié Derecho y en España hay más de 100.000 leyes. Cuantas más leyes que haya, más resquicios hay. Entonces de lo que se trata es que la persona realmente haga las cosas no por miedo a un castigo, sino porque realmente esté convencido de ello. Eso es lo que decía Kant. Y todo este pensamiento viene precisamente de ahí. Sin embargo, ¿qué pasó en el orbe católico? Es decir, en el sur de Europa. Hubo el principio del cristianismo. El cristianismo decía que iba a venir que tenía que llegar el fin de los tiempos, que era la parusía, la vuelta de Jesús. Entonces, para que llegara ese momento, era imprescindible mantener al grupo unido. Entonces, para mantener el grupo unido, ¿qué hacían? Controlaban lo que se debía decir, el mensaje, y es decir, la Biblia. Recordemos que la Biblia solo se puede leer en castellano a partir del Concilio Vaticano II. Hasta ese momento todas las misas y todo eran en latín, no se podía traducir, cuando el latín era una lengua que no entendía en la mayoría del pueblo llano. Y después quien podía divulgar esa palabra eran los obispos. Es muchos años después, cuando ya permiten que los presbíteros, es decir, lo que hoy llamamos curas, puedan designar esa palabra. Sin embargo, todos estos movimientos lo que decían, y la Iglesia se convirtió en el intermediario para llevar a la divinidad. Hay que entender esto no como buenos y malos, sino en su contexto. La Iglesia lo que quería era mantener unida. Es más, cuando cae el Imperio Romano, la Iglesia se hace la heredera de ese Imperio Romano y gracias al cristianismo se configura, se une todo lo que es Europa, que estaba dividido en diferentes tribus, las tribus germanas. Pues toda esa configuración fue posible gracias al cristianismo. Sin embargo, ellos lo que temían era esa fricción, que no hubiese esa fricción. Y muchos movimientos dentro del cristianismo, muchos movimientos iniciáticos, muchos movimientos místicos, como podía ser San Bernardo de Claraval, que fue el autor de la regla de los templarios, como podía ser el maestro Eckhart, como podía ser Joaquín de Fiore, pues fueron digamos que fustigados por la propia Iglesia, que llega a crear la Inquisición para no permitir que haya esa fricción o esa división dentro del orbe católico. Entonces, el sur de Europa tenemos una Inquisición muy fuerte que se extrapola también a Latinoamérica, mientras que en el norte de Europa impera el luteranismo, que vamos a ver, que no tampoco pongamos ni unos buenos ni unos malos, porque a Lutero lo apoyaron realmente las élites políticas, porque lo que querían era desligarse del emperador y del papa. Claro. O sea, que era por intereses políticos, tampoco era por tal, pero al final permitió que muchos de esos movimientos cuajaran. Recordemos que el iluminismo Rosacruz, la leyenda de Christian Rosenkreuz, lo que dice es que llega a España le niega totalmente su saber, o sea, lo presenta como la cerrazón contra esas nuevas ideas,
va a Alemania y es en Alemania donde se asienta y crea su escuela del Espíritu, la Casa del Espíritu Santo, que era su escuela, y crea su fraternidad. Eso decía la leyenda de tal, era claramente una alegoría en el que en el norte de Europa se permitían esas ideas y en el sur de Europa no se permitían. Ajá. Buenas noches, Ibiza, soy Martín. Buenas. ¿Qué tal? Te hemos estado escuchando atentamente y yo te he oído hablar del norte de Europa y del sur de Europa. Pero y también te he oído hablar del sur de América, pero creo que no has mencionado el norte de América, la influencia que la cultura anglosajona tiene en los países norteamericanos, y también creo que la desigualdad social y la corrupción inminente que se puede ver en países como Estados Unidos, incluso Canadá. ¿Qué tienes que decir al respecto de eso? O sea, ¿cómo explicas los altos niveles de corrupción que hay en países como Estados Unidos de base claramente anglosajona? Mira, a ver, Estados Unidos es una réplica de Europa. Al final, Estados Unidos se configura con europeos. Eso es una réplica de Europa, del norte de Europa. Cuando hablamos de corrupción, una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que dicen los índices de percepción de la corrupción. Los índices de percepción de la corrupción son llevados a cabo año tras año por una organización que se llama Transparencia Internacional a nivel mundial, con diferentes parámetros. Entonces, esos índices, si cogemos ahora un análisis y vemos una estadística, vemos como esos índices son del 0 al 100, cuanto más cercanos al 100, más corrupto supuestamente es un país. Y vemos como los más corruptos son el sur de Europa y Latinoamérica, y no Estados Unidos. A nosotros nos puede parecer que en determinado momento hay cosas que no nos cuajan. Por eso decimos que no hay ni buenos ni malos. Tampoco hay que creer que los españoles o los italianos o los griegos somos totalmente malos y los americanos. No, nosotros tenemos muchísimas cosas buenas y malas. Esto es como cuando uno va a montar una empresa, pero tienes que conocer tus debilidades y tus fortalezas para así poder mejorar. Pues en base a eso vemos como Estados Unidos es más corrupto. De todas formas, también hay que tener una cosa en cuenta. Y los países que menos corrupción tienen de todo el mundo son los países nórdicos, inclusive Noruega, Suecia, Finlandia, Alemania, tienen niveles muy inferiores a nosotros. Si nos damos cuenta, en el sur de Europa, sin embargo, aparte de que tenemos niveles de corrupción mayores, tenemos también un pasado común. Tanto en Grecia como en Portugal como en España tuvimos dictaduras hasta ya avanzado el siglo XX. Cuando empezamos con las democracias, también en Latinoamérica se han dado dictaduras, una vez sí y otra vez no, y la situación política es bastante movible. En lo que decimos, en esa separación de poderes que no está rellegada a cuajar. Por eso, una cosa es lo que nosotros creemos o nosotros vemos con todas las noticias que se están dando ahora del Congreso y demás, y otra cosa es la realidad. Y aún así, también hay que decir que en pleno siglo XXI, ya muchas de estas corrientes que se filtraban en la población, se filtraban en las élites y educaban a toda esa sociedad, mucho se ha perdido. Recordemos que la filosofía, ya nadie quiere aprender filosofía y lo ve como algo innecesario. Incluso la religión, la teología, ya nadie lo ve necesario. Si no entendemos realmente cuál es el origen, no podemos sacar conclusiones. Por eso es importante todas estas materias y seguir analizándolas. Es más, decía el martinismo, una figura clave del martinismo, que era Jean-Claude de Saint Martin, decía que primero hay que ser católico para después llegar a ser cristiano. Es decir, si no conoces realmente lo que decían la doctrina teológica de la religión, no puedes sobrepasarla o llevarla más allá. Muy interesante. Tienes mucha razón. Hola Ibiza, soy Charlie. Tienes muchísima razón en lo que se refiere a incluso a la tendencia que se está llevando en la educación, ¿no? A eliminar pues asignaturas como filosofía, por ejemplo. Cosas que quería hacer, por ejemplo, el gobierno de derecha, que afortunadamente es posible que esto se revierta, ¿no? Puesto que tenemos un nuevo gobierno de izquierda, pero en fin, aquí de política no se habla. Quería decirte que, bueno, has hablado de muchísimas cosas interesantes y creo que estoy de acuerdo contigo en lo que Estados Unidos es un reflejo de Europa, con lo cual entendí perfectamente por qué no la nombraste, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de sur de Europa, hablamos
igualmente de Estados Unidos, ¿no? O sea que al final es así, básicamente. Yo quería también preguntarte, y entiendo perfectamente, creo, que la relación que hay entre la política y todas estas sociedades secretas se halla fundamentalmente en un misticismo que hoy en día sigue prevaleciendo. ¿Tú crees que hoy en día, porque yo personalmente observo y miro a mi alrededor, en la ciudad, en la televisión, en los medios, y veo símbolos que reconozco, ¿no? Veo mucha masonería, por ejemplo, ¿no? Es que lo veo por todos lados. No sé si tú, por ejemplo, puedes matizar sobre esto que he comentado. Mira, yo creo que cualquier organización humana, dos o tres humanos nos reunimos y podemos hacer para influir en otros. Pero eso quiere decir que sea la propia organización. No. En todos lados hay gente buena y gente mala. Incluso vemos como en las religiones, y yo me considero católica y lo tengo que decir, no pertenezco a ninguna corriente iniciática. Vemos que hay gente que es maravillosa, pero hay casos que no se han comportado todo lo correctamente que debieran, y eso no pasa nada. Eso significa que porque haya 20 casos el resto son malos. No, por supuesto que no. Pues en la masonería es igual, y en la masonería tienen un dicho, que hay mucha gente, muchos masones sin mandil y muchos que no son masones con mandil. Es decir, dentro de los propios masones seguramente hay gente que no lleva o no ha llevado las cosas correctamente o no ha entendido, porque entendemos que todo este pensamiento, todo este saber es personal. Tú puedes estar dentro de una organización, haber estudiado mucho, pero no interiorizarlo y no practicarlo. Si no lo llevas al final a la práctica, lo mismo es. Entonces, decir que hoy en día la masonería influye, yo creo que no creo que influya, sinceramente no creo que influya mucho, y lo voy a poner en el caso de España. Recordemos que se presentó en Barcelona, era este político Valls, se llamaba, que venía de Francia. Sí. Supuestamente era masón y supuestamente decían algunos medios de comunicación presuntamente que lo habían apoyado los masones. Pues el pobre no sacó nada, o sea que mejor es que no hubiese dicho nada, a lo mejor le hubiese ido mejor. Por lo menos aquí en Canarias yo me he dado cuenta en algunas conferencias, en algunas ponencias de políticas aquí, yo he visto a políticos saludándose con el típico saludo que hacen los masones, por ejemplo, ¿no? Que no sé cómo describirlo, pero bueno, que... Yo imagino que, de todas formas, los saludos depende también del grado, pero yo imagino que habrá de todo, habrá tantos de un lado, de otro, habrá gente que es de una corriente, otras de otra, pero no que no influye. Y en España, precisamente, es bastante difícil que influya en nada, porque la masonería, dependiente de lo que es la organización central, que es donde se influían todos esos valores, como decimos, pertenecía a Inglaterra. Y Inglaterra solo le da la potestad de declararse regular ya en el siglo, en la vigente etapa democrática, porque antes estuvo muy castigada la masonería. Sí, sobre todo más, la Iglesia Católica asimilaba liberalismo con masonería y eran condenados, hubo hasta un canon hasta hace poco en que eran condenados supuestamente fuera de todo tipo excomulgados dentro de la religión. Inclusive al principio, cuando empezaron a llegar todas estas ideas liberales, se combatieron férreamente por parte de la Inquisición. O sea que la influencia que pudo tener en el sur de Europa, en Latinoamérica, no lo creo. Es más, hay otro jesuita que también es catedrático, que ha hecho investigaciones muy, muy interesantes. Estamos hablando de gente dentro de la propia Iglesia que son casi los más que han investigado la masonería, que él documentalmente asegura, Benimeli se llama él, Ferrer Benimeli, en el que asegura que esa supuesta influencia que se dice en el sur de Europa, en Latinoamérica, de la masonería para la independencia, fue prácticamente nula, que del único que se tiene constancia realmente que fuera masón es de Simón Bolívar, que además creo que llegó a compañero y se inició cuando vino a Europa. Pues Simón Bolívar lo primero que hizo cuando llegó a gobernar fue prohibir la masonería, o sea que... Lo mismo, algo parecido ocurrió aquí en España, ¿no? Con Franco.
Se dice que también quería ser masón y no le dejaron entrar, ¿no? Claro, pero los masones fueron condenados, hay que tenerlo en cuenta, no solo por los regímenes o dictaduras de un espectro ideológico, sino también por el contrario. El comunismo veía a los masones como la representación de la burguesía y decía que Trotsky creo que decía que había que matarlos a fuego rojo, había que eliminarlos a fuego rojo, porque al final de lo que ellos propugnan es la libertad de expresión, la separación de poderes, en no constituir, en evitar la idolatría, es decir, en no conferir ningún poder a alguien externo, sino a tú mismo, y tú en base a tus propias decisiones decides, y lo que fomentan es el pensamiento crítico, como fomenta en el gran pedagogo estadounidense John Dewey, o como potenciaban los krausistas también en España, que los krausistas, uno de sus lemas era que no digas jamás algo porque lo hayas escuchado, sino porque tú realmente estés convencido de ello. No puedes afirmar o negar cosa alguna hasta que tú realmente no lo hayas comprobado y no lo hayas visto. Entonces ese pensamiento crítico a ningún régimen totalitario, sea del signo político que sea, está claro que le gusta. Son elementos subversivos y hay que eliminarlos. Ibiza, soy Martín otra vez. Mira, sí. yo, hablando de símbolos, ¿no? A mí me gustaría saber tu opinión respecto a lo que tiene que ver con el simbolismo de las marcas comerciales, los famosos logos, y de la fuerza que tienen, no sé si decir subliminal, que no sé, que como que alientan al consumo, pues no sé, una simple rayita curva que simboliza una marca muy famosa de ropa deportiva. ¿Qué fuerza tiene, ¿no? Y no sé si eso estará estudiado, si tiene que haber, si hay algo detrás. ¿Qué fuerza? ¿Por qué tienen esa fuerza los logos de algunas marcas comerciales? ¿Qué opinas sobre todo este tema? Claro, estamos recordando otra vez, volvemos a lo que decía Confucio, ¿no? Que lo que oigo lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Al final, cuando tú ves algo, somos más de visión, al final aprendemos tanto por la visión como por la mente, lo asimilamos con la experiencia. Entonces está claro que se utilizan inclusive los colores. En cualquier página web, cuando vemos internet, cuando un diseñador web hace una página web, dependiendo de la intención que quiera darle, si que le quiere dar más profesional, si le quiere dar más alegría, utiliza unos colores, utiliza otros. Eso está muy estudiado para que se haga, incluso los logos, lo que decimos, la suavidad de las curvas, su presentación y demás, que no, para que imitan dos palabras. Al final de lo que se trata es que dicen que las personas estamos cada día recibimos 3.000 impactos publicitarios. Pues de lo que se tratan con todo esto es que cuando tú veas simplemente una marca, llegues a asimilarla y rápidamente sepas lo que es. Al final eso se llama el branding, se basa el branding en que tú veas una marca y le asignes dos tipos, porque hay cosas que no se pueden realmente hablar, que es mejor a través de imagen, y somos muy visuales, vemos completamente, entonces esos símbolos los utilizan. Pero lo que decían todas estas sociedades mistéricas era el símbolo, el fin último de todo ello era el símbolo para conectar con lo sagrado. Sea lo sagrado lo que cada uno piense. A lo mejor lo sagrado para uno es uno mismo y para otro es otra cosa. Sea lo que cada uno crea. Era para esa conexión interna, que al final de lo que se trataba siempre es de conocerse a sí mismo. Hoy esto en el siglo XXI, la gente va a un psicoanalista, a un psicólogo y demás. Pues antes lo que hacían era a través de todo este conocimiento, tú autoanalizarte y saber cuáles eran qué es dónde estabas y qué es lo que querías en la vida. Hoy se hacen en psicología o demás, se hacen a través de la rueda, de las partes del equilibrio que hay que mantener. Pues todo esto venía del antiguo Egipto. En Egipto se veneraba una diosa que era la diosa Mat, que era la diosa de la armonía. Y según ellos, todo se debía realizar en base de esa armonía. Pues eso es lo que promulgan los médicos, los psicólogos, que hay que llevar una vida sana, equilibrada, emocionalmente sana y demás. Pues todo esto lo decían mucho antes, pero con otras palabras. Eso se llama conocimiento implícito explícito. Conocimiento implícito es cuando tú explicas algo
o haces algo, pero no sabes por qué. Supongamos una persona que sea muy manita y sabe arreglar un enchufe, pero no tiene estudios, simplemente sabe arreglarlo. En un momento determinado esa persona adquiere los estudios suficientes, los conocimientos, y es capaz de explicar razonadamente cómo ha arreglado ese enchufe. Entonces, el conocimiento implícito se ha convertido en explícito. Pues esto es lo que la ciencia está permitiendo, que muchas cosas que creíamos que se transmitía a un círculo cerrado, hoy se puedan transmitir. Por ejemplo, la cábala, que es otro saber, otro conocimiento esotérico. La cábala, al final, el árbol de la vida, lo que te da unas pautas para conocerte a ti mismo. A través de la sefirá te dice dónde puedes tener desequilibrio, y arreglando esos desequilibrios, cómo puedes madurar y cómo puedes mejorar. Entonces, como yo digo en mi libro, muchas veces, si se nos niega el pensamiento crítico, si se nos niega esa libertad y vivimos completamente tutelados y supeditados o movidos por otros, permanecemos en la sefirá de Yo Soy, en la que necesitamos el reconocimiento de los demás, un ego excesivo, y que los demás nos den la aprobación y con miedo al rechazo. Sin embargo, cuando la persona ha madurado, cuando ya ha pasado una cierta edad, y se da cuenta de que no necesitas que nadie te reconozca, sino lo único que necesitas es sentirte bien contigo mismo, te sientes plena. Entonces aumentas a la sefirá de Tiferet. Yo en mi libro digo que el sur de Europa se quedó en la sefirá de Yesod y el norte de Europa subió a la de Tiferet. Por tanto, todos estos conocimientos, desde luego que se mantenían en todas estas corrientes, y ahora los vemos extrapolados en el siglo XXI, utilizados, como decimos, por las marcas comerciales y por los diferentes movimientos que se nos dan. Pero el origen y la simiente no está ahí. Por eso es tan importante retroceder en nuestro pasado y conocer, porque si no conocemos el origen, al final estamos desvirtuando el mensaje. Mira, esto pasó en el paso de la Edad Media al Renacimiento. Durante la Edad Media, cuando el cristianismo se hace con la hegemonía de Europa, que fue la heredera cultural, como decimos, de los romanos, todo lo que la gente conocía era transmitido por la propia Iglesia. Entonces se cogió el pensamiento de Aristóteles, y en lo que sabía la gente era lo que se interpretaba por parte de la Iglesia de Aristóteles. Cuando llega el Renacimiento, debido a que la parte del Imperio Romano de Oriente cae, Constantinopla cae, y todos esos sabios se trasladan a Italia, entonces empiezan a volver a redescubrir ese conocimiento de Aristóteles, de Platón y demás, pero en las fuentes originarias, es decir, en el griego. Aprenden griego y la aprenden en las fuentes originarias. Y es a partir de ahí cuando se da la gran explosión del hermetismo, del iluminismo rosacruz y demás. Entonces, si olvidamos la fuente, tenemos el peligro de que podemos estar desvirtuando el mensaje y diciendo algo por oído, no porque nosotros realmente lo hayamos conocido. Claro, es que realmente todo esto que acabas de explicar, si no conocemos la fuente de las cosas, siempre estaremos diciendo algo porque lo hemos oído, no porque lo hemos experimentado en su raíz, ¿no? Como muy bien explicaste. Claro, por eso es muy importante eso, conocimiento. Y yo creo que ahora que todo el mundo quiere sacralizar, bueno, la religión o la filosofía, ¿y eso para qué sirve? Tú creas o no creas, pues es importante, porque al final, si tú lees la Biblia o lees cualquier documento que ellos tenían de cualquier religión, estudiando desde el zoroastrismo, desde la religión cristiana, desde el judaísmo y demás, al final, si te das cuenta, ellos lo que tenían unas premisas era un código ético. Esos códigos éticos que ahora se hacen, que al final nadie entiende, que se terminan en leyes y que nadie sabe que existen, y dice, ay, pero existía de verdad. Pues ellos lo explicaban. Por ejemplo, la Biblia es un relato magnífico, que al final, a través de esas vivencias, la persona experimenta, se le activan las emociones y recuerda realmente eso. Por ejemplo, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si actúas con base a eso y en base a armonía, estás actuando correctamente. O, por ejemplo, en el zoroastrismo, su máxima era buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Es decir, tienes que ser coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Pues todo ese conocimiento se basaba en la teología. Si no estudiamos eso, ¿cómo vamos a llegar a las otras conclusiones? No tiene lógica. Exactamente. Incluso es tan importante la religión que no sé si sabrás, pero claro, a lo largo de los años de evolución del ser humano en la sociedad, incluso pues desde que antes de ser Homo sapiens incluso se ha forjado, esto lo dice la neurociencia, ¿no? Hay una parte del cerebro que está
íntimamente dedicada a la religión, al pensamiento religioso, a la religiosidad, a lo divino, ¿no? A la trascendencia. Sí, ¿no? exactamente. Sí, exactamente. Que hoy en día lo podemos extrapolar y por eso existe fanatismo, pues en un cantante, en una marca en concreto, pero que esa región del cerebro sigue funcionando de esa manera y lo extrapolamos a los ídolos de hoy en día, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Es muy interesante eso, pero que es importante que el pensamiento religioso nos marca, ¿no? Porque nos da sentido a nuestra vida, ¿no? No sé si, en síntesis, lo que has comentado. Sí, y además una cosa, date cuenta que fue San Bernardo de Claraval, la gran trascendencia que tuvo San Bernardo de Claraval dentro del cristianismo, que él defendía que había la religión, no solo era el dogma, Joaquín de Fiore los llamaba el maestro de la letra, que tenían que tener cuidado porque la religión no solo era esa razón, sino también la intuición, es decir, la propia experiencia, y que si lo basábamos, ya estamos hablando de 1100 y pico, decía San Bernardo, si basamos todo en el racionalismo, cuidado, porque vamos a tener a desprender al ser humano de una parte esencial. ¿Qué es lo que pasó? Que el misticismo que defendía San Bernardo de Claraval perdió la batalla frente a la escolástica dentro del cristianismo. Y al final recordemos que la escolástica es la teología, la filosofía que impera dentro del cristianismo y sobre todo la abanderada por Santo Tomás de Aquino. Inclusive la Cábala habla de que la sefirá de la Binah, que es la razón, combinada con la de Jomá, que es la intuición, produce el Dat, que es el conocimiento, lo que los gnósticos llamaban gnosis, los alquimistas llamaban piedra filosofal. La teoría de la reminiscencia de Platón que estábamos diciendo. Solamente con las dos puedes llegar a superar. ¿Y qué es lo que te dice también la Cábala? La Cábala dice que si tú al final solo utilizas la razón, es decir, la Binah, puedes caer en el dogmatismo, en el fanatismo, en no intentar esa empatía de entender al otro, que al final es otra visión, porque si dibujamos un 6 en el suelo, tú lo miras de un lado y yo lo miro del otro, tú ves un 6, yo veo un 9, pero ¿quién de los dos tiene razón? Estamos viendo, quizás los dos tengamos razón, lo estamos viendo de diferente perspectiva. Pues esa tolerancia, esa mente abierta, el dogmatismo o el excesivo razonamiento, la excesiva razón, es la que lleva a ese problema. Y también el iluminismo Rosacruz, antes justo de las guerras de religión, ya preconizaba, cuidado, que ese racionalismo excesivo nos puede llevar a la fractura, nos puede llevar a la división. Y en mi libro también hablo de esa división que es un síntoma de testosterona. Es decir, esto científicamente hoy se dice que todos esos cultos mistéricos, todos esos cultos iniciáticos, ese compartir entre nosotros, lo que hace es que se genere una hormona que un científico estadounidense, Paul Sack, ha investigado, que se llama oxitocina. La oxitocina nos hace ser más amables, más amorosos, más cariñosos, más estar dispuestos a ayudar al prójimo. Inclusive, pero no solo a los de dentro del grupo, sino también a los de fuera del grupo. Por ejemplo, cuando vamos a una misa católica, cuando nos damos la paz, la mano, eso al final hace que generes más oxitocina, y esa oxitocina te reconforta y te hace ser un poco de mejor persona, y hace a las sociedades más solidarias, y que lleve, según este investigador, él lo que dice es que llevaría a una mayor moralidad. Sin embargo, cuando esos cultos mistéricos no se utilizan, no se lleva esa religión, no se produce esa oxitocina que se producía, por ejemplo, el antiguo Egipto la producían a través de la música, de los cultos mistéricos, de los rituales, de compartir entre el grupo. Cuando eso no se hace, predomina la testosterona. La testosterona inhibe a la oxitocina. ¿Y qué hace la testosterona? La testosterona es que tú estás en una situación de peligro, entonces lo que tú quieres es salvar solamente a los de tu grupo, es decir, a tu propia familia, por la naturaleza humana. Entonces, salvar a tu propia familia y perjudicar inclusive a los demás. Entonces, lo que hace es si predomina en una sociedad esa testosterona, lo que hace es que se divida en grupos, en clanes, en que nos dividamos entre buenos y malos, entre izquierda, derecha, entre del Barcelona, del Madrid o Las Palmas o Tenerife. Pero al final es una división que no lleva ningún sentido, porque lo que decían todas estas corrientes es que todos somos hermanos. Recordemos que la masonería se llaman hermanos entre ellos.
y los Rosacruces se llaman frater. ¿Por qué? Porque si todos venimos de un mismo origen, sea el que sea que creamos, todos procedemos, todos somos iguales, por lo tanto todos somos hermanos. Entonces, eso de dividir no lleva ningún sentido. Y todas estas corrientes decían que en la unidad está la perfección, la unidad es la que se te acerca a Dios, y la división es lo que te acerca al mal. Por ejemplo, lo que se llama en diferentes corrientes se llama de una forma a otra. Por ejemplo, los judíos lo llaman, la cábala se llama Debekut, esa unificación. El fin último de todas estas corrientes místicas era llegar a la unificación, que lo fragmentado volviera a la unidad. Por lo tanto, si se desvía de ahí, corremos el riesgo de que haya más divisiones. Por eso volvemos a reiterar, lo importante es de comprender todo este conocimiento, que todo ese conocimiento además está desvelándose o está pudiéndose explicar hasta en base al saber científico, y que debe ser restaurado para no caer en lo que estamos cayendo, en esas divisiones, en el dogmatismo exacerbado, en el fanatismo y entre buenos y malos, cuando normalmente no suele haber eso. Yo creo que la síntesis más concreta sería unidad en la diversidad, porque somos diversos, pero a la vez somos también iguales. Claro. Hay otras corrientes conspiranoicas que atribuyen la polarización que tiene la sociedad otra vez. Después de todas estas corrientes que tú muy bien has explicado, deberíamos, pienso yo, haber evolucionado un poco más como sociedad, como personas, y haber avanzado en esa unificación que estabas explicando, pero lo que vemos en la realidad es que está pasando todo lo contrario. Estamos cayendo otra vez en la... ¿No será que nos están llevando por ese camino porque algunos poderes fácticos, pienso, vamos a ver, se me ocurre divagando, pues les interesa que la sociedad esté polarizada, que no estemos unidos, que somos más manipulables de esta manera? ¿Qué piensas sobre eso? Pero yo pienso que lo que te enseñaban estas corrientes es que hay que ser autocrítico. Al final, si eres libre, mira, Mandela lo decía muy bien. Mandela pasó muchísimos años en la cárcel. Y él cuando decía, llegó un momento en que dijo que él era libre porque le daba igual exactamente lo que sus carceleros hicieran. Él era libre porque vivía en base a sus convicciones, en base a sus principios. Es decir, tú te das unos cauces, unos principios, y en base a eso te mueves durante toda tu vida. Da igual que te reconozcan, que te aplaudan, que te griten, porque a todo el mundo lamentablemente no le vamos a gustar, unos le caeremos mejor, otros le caeremos peor, pero eres tú el que te lo tienes que dar. Nosotros decimos, es que los demás tienen que hacer, no. Muchos granitos de arena hace una montaña. El cambio empieza por uno mismo. Si todos nos cambiamos, intentamos perfeccionarnos cada día, entonces podremos mejorar. Por ejemplo, lo que decimos, la masonería, ¿qué dice? La masonería, el símbolo que utilizan es el templo de Salomón. Pero para construir el templo de Salomón, tiene cada piedra, es decir, cada masón, cada persona, se tiene que mejorar, se tiene que pulir, se tiene que perfeccionar. Bueno, ellos dicen se tiene que pulir el aprendiz es la piedra bruta, el compañero la piedra cúbica y el maestro es la piedra cúbica terminada en punta. Es decir, cuando ya ha alcanzado la unidad, cuando lo fragmentado se ha pulido, se ha retocado y ha alcanzado la unidad. Entonces, en ese momento estás listo para engarzarte con el resto de humanos. Y ellos tienen un lema que es igualdad, libertad y fraternidad. Igualdad porque venimos del mismo origen, es decir, venimos de lo que cada uno crea. Entonces, si todos venimos del mismo sitio, somos iguales. Libertad, porque eres libre. Tú te has dado tus principios, actúas en base a ellos, entonces eres libre. Y fraternidad, porque todos somos hermanos al venir del mismo sitio. Y después otra cosa, hay que en todas estas corrientes se hablaba de humildad. Decía Pitágoras, el término filósofo lo acuñó Pitágoras en la Grecia clásica. Él decía, los únicos sabios eran los egipcios, los magos del estado egipcio. El resto, como mucho, nos podemos llamar filósofos, que es los amantes a conocer la sabiduría, diría Platón, el que aspira a llegar al conocimiento del bien supremo, el que aspira, pero quizás nunca llegue. Entonces, si el conocimiento es infinito, ¿cómo vas a saber tú mucho? Los judíos o la cábala lo llaman Talmid Jajam, aprendiz de sabio. Es decir, por mucho que tú estudies durante toda tu vida, por mucho que tú conozcas, no tienes hora. El conocimiento es tan grande que lo decía Jung, que el conocimiento, lo que él sabía, que es una de las principales mentes del siglo XX, que había en una de sus uñas. Es decir, al final, por mucho que tú aprendas, no sabes absolutamente nada. Estamos condenados a ser eternos aspirantes, porque nunca llegaremos a abarcar todo el conocimiento, ¿no?
Exacto. Entonces, esos principios son primordiales. Por eso cuando decimos, es que nos llevan, no, pero ¿y qué hace cada uno? Olvídate de los demás, tú no puedes cambiar a los demás, no puedes hacer nada. Al final, con los años, te vas dando cuenta. Había unos sobritos de café, ¿se acuerdan? De Pirma era el que ponía los sobritos de azúcar, ponía frases. Sí, me acuerdo. Pues decía uno de estos sobritos que era, cuando uno es joven, quiere cambiar el mundo. Cuando vas creciendo, quieres cambiar a tu círculo. Y cuando ya eres mucho más mayor, al final lo único que aspiras es a cambiarte a ti mismo. Y es verdad, porque al final tú te puedes cambiar tú. Si tú te mejoras y tú te perfeccionas, al final terminas iluminando a los demás. Pero no le quieras imponer nada a los demás, porque este conocimiento que nosotros estamos diciendo o este interés a lo mejor nos interesa a nosotros, pero hay otra persona por circunstancias que no le gusta o no quiere conocerle y se siente feliz como es. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que obligarlo a moverse a otro sitio que él no quiere y queremos imponerle algo? Él es libre. Es muy interesante porque todo eso ahora mismo con el tema de los influencers y todo eso que son gente que influye en los demás o que intenta ser influir y después el que quiera dejarse ser influido, pues que se dé, ¿no? Claro, pero para eso hay que potenciar el pensamiento crítico. Es decir, cuando hablamos de lo que ahora está muy moderno, ¿no? Las fake news, ¿son realmente noticias falsas o son porque nosotros realmente no investigamos? Porque muchas veces, todos lo sabemos, lo que estamos en Internet, cuando se utiliza el titular de una noticia, utilizas el titular que cree más acciones, es decir, que la gente entre en la noticia. El clickbait pero a lo mejor, llamado, ¿no? Exacto, pero a lo mejor el titular es lo último de la noticia y poco tiene que ver con eso. No que estén realmente engañando, sino lo que se trata de conseguir es un titular llamativo. Entonces, ¿de quién es culpa? De las propias personas que no investigamos, no indagamos y no nos quedamos con una sola. Como decían los krausistas de esta escuela que tuvo una gran presencia en España, tú investiga, descúbrelo, y cuando lo tengas claro es cuando puedes decir si realmente es cierto o no, pero no porque te lo digan los demás o porque te lo impongan los demás. Entonces va en base a uno mismo. Está bien, es más fácil echarle las culpas a los demás, pero a veces tenemos que hacer autocrítica, porque a veces nos pasan las cosas porque nos equivocamos, y todos nos equivocamos, porque nadie es perfecto. Perfecto supuestamente solo existe uno y no de este mundo, o sea que... Sí, según los masones, era el primer masón que hubo, ¿no? Como Buda, Mahoma, Zoroastro, el arquitecto del universo, ¿no? Pero lo que hay que distinguir, eso que me estabas comentando, sí, es que mucha gente habla de todos estos movimientos como secta. Estos movimientos nunca pueden ser sectas, porque secta propiamente se trata para hablar de aquellos movimientos que se apartan de la religión. Y ellos no promulgan ninguna religión. Por ejemplo, en la masonería se llama Gran Arquitecto del Universo porque lo que se pretendía es que hubiera una libertad religiosa. Recordemos donde aparece la masonería propiamente, la masonería actual, aparece a finales del siglo XVII, se constituye en Inglaterra, ya estamos hablando de una Europa dividida y lo que se quería era una tolerancia, es decir, buscar un lugar de encuentro donde, aunque tú estaban las guerras de religión, tú fueses católico, yo protestante y el otro de lo que sea, pudiésemos estar en un mismo sitio. Entonces, para no entrar en choques de religiones, ¿qué hacemos? No le vamos a llamar Yahvé, no le vamos a llamar Buda, no le vamos a llamar Mahoma, le vamos a llamar Gran Arquitecto del Universo, que es un nombre genérico, nos vale para todo. Sí, un concepto abstracto. Exacto, si tú, por ejemplo, inclusive utilizaban libros sagrados, utilizaban la Biblia, pero si, por ejemplo, venía un musulmán, pues ponían el Corán. Si venía otro de otra religión, un zoroastrista, pues pondrían el Avesta, pues pondrían cada uno de los libros dependientes o específicos de esa religión. O sea, que no eran religiones propiamente, es un conocimiento para que tú te conozcas y es algo iniciático propio. Te dan unas pautas, pero eres tú el que tienes que hacer el camino. No esperar que nadie te diga ni nadie una verdad. Y es un conocimiento individual, porque probablemente tú le preguntas a un masón y entenderá una cosa, y le preguntarás a otro y a lo mejor entenderá otra, porque lo experimentan de diferentes formas. Así Igual es. que dentro de los católicos habrá unos que experimenten de una forma y otros que experimenten de otra. Eso ni es ni mejor ni peor. Mientras no le queramos imponer a los demás nuestra visión, eso no es malo. Claro. Cada persona es como en una clase o en una familia. Cada persona va a un mismo sitio, pero unos tienen un paso más rápido, otros más lento y otros de otras formas. Entonces cada uno va a su ritmo. Claro, como tú dices, en todas las sociedades discretas, el camino, la verdad y la vida van al mismo sitio todas, ¿no?
Nos queda, Divisa, nos quedan 4 minutos. Si quieres explayarte con el primer libro. Pues agradecerles, primero que nada, agradecerles a los oyentes que nos hayan escuchado, a ustedes que me hayan invitado, también agradecer que haya interés en estos temas y claro, por supuesto, como decía Umbral, hablo de mi libro, que lo pueden encontrar, se llama La corrupción inarmónica, es un extenso trabajo de investigación, pero explicado de forma muy sencilla, son 704 páginas, pero explicado de forma muy sencilla, donde pueden encontrar desde cuál era el culto en Egipto, lo que significaba la diosa Mat, lo que le daban la importancia que le daban a la música, en qué consistían los pitagóricos, en qué consistía la Academia del Bien, acerca del bien de Platón, los órficos, que también era un movimiento, en qué consistían, desgranado también ese iluminismo Rosacruz, el misticismo cristiano, que yo creo que es muy importante y desde luego que se puede aprender mucho, como decimos, dentro de la rama católica estaba Joaquín de Fiore, el maestro Eckhart, y después ya cuando se desligó la protestante encontramos a un Jacob Böhm cuyo pensamiento es exquisito. Podemos encontrar también lo que consiste en sí el iluminismo Rosacruz, la alquimia, la masonería, Rosacruces, el martinismo, y un libro también que es muy importante, que es Saint-Yves de Labrie, y su libro El Arqueómetro, que es un libro muy, muy enigmático y muy trascendental, escrito casi de la misma forma o siguiendo los mismos parámetros que utilizó Marsilio Ficino, o con las mismas teorías, la misma línea Marsilio Ficino en la escuela florentina, o incluso Albert Pike dentro de la masonería ya mucho después. Así que invitarlos a que los lean, a que compartan estos temas y volver a reiterar que entiendo que son muy importantes para entender y para abordar los problemas, las problemáticas actuales. Que si rascamos, como decía Santayana, si no conocemos el pasado, podemos estar condenados a repetirlo. Pues si no indagamos en la esencia primera, no vamos a entender por qué ocurren las cosas que ocurren actualmente. Claro que sí. Y esto lo podemos encontrar, los libros tuyos, en cualquier librería. Lo pueden encontrar en Amazon porque tengo que decir que Amazon te permite el que pueda estar disponible en cualquier país. Y hay mucha gente de México que está muy interesada en estos temas y en estos libros. Y muchas veces es difícil, por ejemplo, yo publiqué en su momento La Hermandad Doña Blanca, que era un ensayo novelado, que se basaba en la línea, una alegoría de los manifiestos Rosacruces, sí, que lo hice a través de una editorial, pero claro, lamentablemente solo se editó aquí en España y después que presenté inclusive ahí en Agapea, en Tenerife, y para toda esa gente que nos sigue desde México, desde otros países, que al final recordemos que Latinoamérica es heredera cultural de España y Portugal, o sea que son nuestros primos hermanos o nuestros hermanos, sí, y tienen los mismos problemas y están muy interesados en estos temas. Una pena que nuestros escritos no puedan llegar a eso, sí. Bueno, pues Ibiza, Amelia, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros, por darnos esa gran lección que nos has dado, y espero verte aquí pronto, que aquí en el estudio en vez de por teléfono. Siempre gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo, que pases una buena noche.